gracias a todos por estar aquí esta noite, e a Estromontaña por acompañarnos. A outra persoa que iba a intervir, Ana Méndez a Odegueira, tivo un problema de última hora familiar e non pode estar, así que seremos dous solos ante el peligro. Gracias á Lista Librería maravillosa que nos acolle e que organiza este acto e que ademais o proxecta por aí, por medios cibernéticos maravillosos. E, bueno, Estro falará un poquinho en galego, pero despois eu farei, se non tedes inconveniente, a miña intervención en español, porque hai algunhas persoas aquí que me pediron, porque non son daqui, entonces, como deferencia, pois podemos utilizar os dous idiomas en aras da comprensión, así que será en español para que podas entender e tú e outras persoas daqui. Bueno, estamos aquí, mientras esto se sitúa, sí, voy comentando as cositas. Veña un pouco de preso. Un pouco con la... Pero se queres empezo, deixa, porque xa se irá saindo. Veña, vai comentándolo, sento. Bueno, boas tardes, que xa son boas noites. Grazas a todos pola vosa presenza, grazas a esta maravillosa librería que sempre está a prol da cultura galega e dos vos libros, e nos dá tanta felicidade. E grazas a Xavier por convidarme á presentación deste libro, que tengo aquí a lista así para botarlle unha ollada. E nada, pois vamos a empezar. Antes de nada, pois quería facer un pequeno perfil biográfico. Ah, sí. No, el problema de mascarilla. Ah, no. Bueno, da igual, non. Vou retirar a mascarilla, que creo que non está. Hai unha chica, con vuestro permiso, hai distancia, es que si no, pues, parecen saltadores. Bueno, quería facer así un pequeno perfil de Xavier. Moi pequeno, Sí, nada, todo o mundo sabe que é profesor universitario, que é un historiador, que máis que ser un historiador, digamos, dos grandes eventos da humanidade ou dos grandes persoeiros, pois é un historiador da vida social, do historiador do viño, da gastronomía, da vida cotiá. De feito, os seus libros teñen títulos como Ayunos e Llantares, teñen títulos como A vida cotiá no século XIX e o século XX en Galicia, e, polo tanto, un historiador que fala da xente do común, non? É dicir, últimamente pois acaba de reeditar ese libro Servir era o pan do demo, Historia da vida cotiá en Galicia, séculos XIX e século XX. É moi famoso o seu libro A rosa do viño, Cultura do viño en Galicia. Sabedes que tuvo varios premios por todo este tipo de actividades, non? Premio Álvaro Cunqueiro, Premio Internacional de non sei que, outro premio da Fundación Otero Pedrallo, etcétera, etcétera, non? Bueno, hoxe tiña que estar, polo tanto, con nos Ana Méndez, que era responsable de Bodegas Campante, que fai unha cousa excepcional, que é o viño tostado, que eu non sei que experiencia tedes vos, pero outro día estaba nunha terraza na Rúa Venezuela, había 6 personas, médicos, abogados e profesores, e ningún coñecía o tostado. É dicir, non digo nada se eso plantexamos, por exemplo, entre rapaces de 20, 22 anos ou 25. Eu teño moi poucas experiencias. Sí. Fala, no, Sacho, que digo. Moi poucas experiencias co viño tostado. A primeira vez que vi unha botella de tostado, eu era un neno, estaba nunha retoral da Ulla, o meu tío era o cura, e apareceu por ali o cardenal Quiroga Palacios, que era un home así grande, poderoso, era como unha catedral ambulante, e viña nun coche branco, un coche convertible, un descapotable, e veu de visita pastoral, e meu tío ofreceulle unha botella que eu nunca vira, que era unha botella pequena de tostada que lle acompañou de unhas galletas que facía a miña tía Madalena, que eran unhas galletas caseiras de nata, non? E don Fernando, pois, tomou 2 galletas, bebeu un par de copas e pediu permiso para fumar un puro, porque fumaba bastante, tosía bastante, ademais, non? Esa foi a primeira experiencia que eu tuve con este viño, e tardei 30 anos en ver unha botella outra vez, cando, bueno, eu compraba moito viño de Rosal a unha persoa, e un día agasalloume nos anos 90 con unha botella de tal. Dice, hombre, este viño, e dice, pero este comercializado. Dice, non, este non o podemos comercializar porque o precio sería un disparate, porque ten un proceso de producción moi lento, de pasificación, etc. Entón, polo tanto, o caso do viño tostado é moi excepcional. Unha vez contoume Marcial Gondar, que sempre fala galego, que é nacionalista,
que unha vez o desafiaron en Ourense, que lle regalaban unha botella de viño tostado se era capaz de dar a charla en castelán. E non dixo que non podía resistir a tentación. Entón aí, quere dicir que algo de maxia especial ten este viño. Bueno, depois hai tempo vos conto unha de un tolo de Conxo que estaba moi corde, que tocaba a escoba na Rúa do Franco en Santiago, que era Pedro Botón Pérez, non sei se algún o coñece, que cantaba cancións contra a Guardia Civil e contra... Sí, coñeciche, sí. O ano 2000 veremos colgada a Guardia Civil. Ese, sí. Ti sabes que este era dunha aldea de Betanzos, que era un bala perdida, que o mandaron á casa dun irmán Guardia Civil que tiña na Coruña, e un día que se encamou o irmán, pois colleu o traxe de Guardia Civil e o tricornio e foixe ao barrio do Papagayo e contratou os servicios dunha señora e non lle pagou. Entón, que pasa? Que olvidou o tricornio e tuvo que ir ao día seguinte irmán a rescurar. Bueno, roubou o coche da Guardia outra vez no goberno civil, roubou o coche a Alfonso Molina, que era o alcalde da Coruña, cando estaba reunido con Cristóbal Gracia, que naquele momento era o gobernador civil, o coche tiña as chaves postas, bueno, detuveron, el fixo o tolo e acabou en Conxo, pero non estaba tolo, eu coñecín a Víctor Pedreira, que era un pediatra, un psiquiatra, e díxome que nada, que era listo, que acabou de bibliotecario, que montaron unha asociación de saúde mental e presentouse delante do director e dixo, bueno, veño aquí en representación da asociación de afectados, non sei como dixo, da asociación de enfermos mentais e tal, e teño que dicirlle que as nosas reivindicacións son moi serias. O primeiro que queremos é que baixe a dose dos medicamentos, é dicir, os antipsicóticos, os sedantes e os tranquilizantes ten que baixarnos a dose. Claro, fixo tan razonado que o director do psiquiatra dixe, pero este tipo, entón ele deuse de conta de que estaba razonando demasiado ben, e como ele realmente estaba ali, non porque estuvera tolo e non tiña onde caerse morto, entón dixo, bueno, tamén necesitamos un helicóptero para ir ao Ribeiro a mercar tostado. Entón dixo, bueno, este sigue estando tolo, Que quede aquí, que quede. Sí, era moi simpático, Bueno, a ver, entón, pois o Ribeiro, eu creo que é unha cultura moi descoñecida do tostado, non? Parece que ten, segundo di Xavier, que pode que xa na Edad Media xa que se traballase este viño, que despois nas naves de Colón, que seguramente foi tostado, que hai documentación a partir do século XVII. Bueno, o caso é que Xavier escribe aquí un libro, digamos, con unha prosa gozosa, escribe un libro con unha envolvente erudición, moi característica del, e que parte de fontes variadas, como poden ser memorias, como poden ser entrevistas, como pode ser a literatura realista, a literatura costumista, e, polo tanto, aí o que vai facer é, a partir desas fontes variadas, recordarnos que é un viño doce, que é un viño robusto, que está en conexión cos millores viños europeos, húngaros, franceses, sicilianos, etc., polo tanto, emparetado co Tocai, co Sauterne, etc., e que hoxe en día pois esta maravillosa alfalla que estaba como desaparecida, tal como nos recordaba Fausto Galdo naquel libro magnífico que era Dicionario das Mantenzas, non? Esa alfalla que xa tiñamos digamos esquecida, pois Xavier o que fai é rescatar un pouco todo ese mundo, ordenalo e entregarnos un libro, digamos, onde podemos ver a historia do tostado e a situación na que se atopa hoxe en día, onde xa hai algunhas adegas, sobre todo no Ribeiro, que a partir de treixadura, a veces mesturada con outras uvas, pois se pode facer un viño que evidentemente é un viño magnífico, pero que é un viño que ten un proceso de elaboración tan lento que ten que ser un viño caro. Entón, Xavier o que quere facer é un pouco defender o patrimonio histórico deste viño e poñelo en valor, non? É dicir que efectivamente, este viño que louvaron tanto Lamas Carvajal, Tirso de Molina, Pardo Bazán, Blanco Amor, la Catedral de los Niños, Bios Bardos, por ali anda este viño pululando, Cunqueiro, Otero Pedrallo, pois Xavier o que fai un pouco dignificar todo ese mundo, ordenalo e presentarnos aí esa posibilidade de recuperarlo. É moi caro, non? A mellor había que facer uns frascos como os de Chanel 19 e simplemente aspiralo nas grandes ocasións, non? Cando estás no cine e escoitas aquilo de Ingrid Bergman. Unha copiña. Por eso. E dicir, a mellor había que facer, en vez de botellas, facer frasquiños así, non? Claro. Había que facer uns... Un envase pequeno de 3x8 que chaman. Chegaba. Como se fose un perfume ou algo así, non? Como un excipiente maravilloso, bueno, o caso é que un elixir para levitar de vez en cando. Claro.
mágicas limitaciones. Pois nada, creo que o libro quedou moi ben, que é un libro magnífico, ten hasta fotos, ilustracións... Léese ben, deixase ler. Léese moi ben, é dicir, a prosa é estupenda, e, polo tanto, é un libro que podemos dicir que é un libro feliz, un libro ameno, un libro que o pasas ben, e que ademais reivindica ese viño tan senlleiro, tan extraordinario, e que os galegos mesmo non somos conscientes normalmente da súa existencia, e cando é realmente un viño que forma parte desa cultura patrimonial que temos que rescatar, non? Bueno, pois simplemente un libro escrito por unha persona amena, intelixente e solvente. Caramba. Bueno, moitas gracias. Mira o índice, e o que deixe de falar eu ao final me preguntas unha cousa. Vale. Bueno, pues despois deste parlamento encomiástico, pues en fin, ya a uno sonrojado como si tomara 2 o 3 copas de tostado. Bueno, claro, yo soy un historiador, me dedico a eso, tengo ese vicio, y procuro buscar cosas que tengan enjundia, claves de la vida social del país, ¿no? Las gentes que lo hicieron, las mujeres que han sido preteridas y relegadas tanto tiempo, es una cosa que hay que atender mucho, ¿no? Y en el libro también se habla de, bueno, Pardo Bazán fue un poco una mujer la que a mí me puso en la pista de la importancia de este elixir increíble que tenemos, ¿no? Y bueno, pues ando en eso, y me dediqué a escribir todo un libro, es breve, no hay que asustarse, 160 páginas, tiene una entrevista al final, en fin, y notas a pie de página para... no son de obligada lectura, sino refuerzo para que se sepa de dónde procede la información y para que quiera ampliar, pues que sepa, ¿no? Pero o sea, que se puede leer sin asustar, ¿no? Y sin prolongar indefinidamente, no es la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Esto es una cosa breve, escrito con pretensión de estilo, de que hay un estilo más, que quiere ser literario y que sea menos, sobre todo, está trufado de anécdotas, de literatura, de fragmentos literarios, para hacerlo grato, como si de beber una copa de tostado se tratara, ¿no? Es un poco la pretensión. Y bueno, yo me dediqué a un vino, preguntó un periodista, ¿cómo un vino? ¿Cómo haces un libro sobre un vino? No acabas nunca, es un libro para cada vino. Es que este es algo absolutamente único. Absolutamente único, merece no uno, sino probablemente un tratado entero, ¿no? Espero que haya más libros que investiguen más a fondo esto. Otro de los que me descubrió a mí, me puso en la pista de este tesoro enológico, fue Huet de Lems. Quizá los que os interesa la enofilia sabéis que este es un geógrafo francés de Burdeos que se vino a Galicia y hizo esas tesis de estado que hacían antes de cientos y cientos de páginas, más de 1000, una tesis tremenda sobre vinos y viñedos en el norte de España. Se recorrió todos los ayuntamientos del norte de España, todos los archivos municipales y otras fuentes. Hizo un libro exhaustivo y memorable sobre los vinos en España y en particular en Galicia y en el Ribeiro en concreto. Entonces es una obra importantísima. Y ahí se cuentan algunas cosas que me llamaron poderosamente la atención. Este vino ya pues en los siglos XVII y XVIII se pagaba 40 veces más por una botella de tostado que por un vino excelente blanco del Ribeiro, que era el buen vino, el blanco. El tinto siempre fue el popular. Hoy las cosas son de otro modo. Los blancos eran un poco los vinos aristocráticos, los refinados, los de la intelectualidad. El padre Feijó, decía otro Pedro, yo lo imaginaba así, al padre Feijó tomándose una copita de vino blanco y después escribiendo esas crónicas, esos relatos. Entonces, bueno, ya se hablaba extraordinariamente. Y Huet de Lems, que ahora por fin fue traducido al gallego, hay que leerlo en francés, pero no se difunde. Lo editó la Xunta. Se puede encontrar en la página web de la Xunta, me acabo de entrar el otro día, pero no se distribuye el libro. Está allí yaciente, no digo autosecuestrado, pero paralizado. Una edición, no sé con cuántos ejemplares, pero es un libro importantísimo sobre los vinos gallegos y no se distribuye. Vaya usted a saber por qué. Pero bueno, en la página web de la Xunta, en la Consejería Territorial, de Ordenación del Territorio, allí está. Se puede bajar gratis, además, estupendo. Bueno, ahí cuenta cosas interesantísimas de este vino Huet de Lems, algunas, ¿no? Nada de literatura, pero sí datos geográficos y concretos, económicos, con fuentes inglesas
y francesas, por ejemplo, ahí me entero yo, mira tú por dónde, que el tostado era el vino del que gozaban la aristocracia, la gentry, la aristocracia inglesa, durante siglos. Los mercaderes ingleses se instalaron en Pontevedra cuando era un puerto navegable, igual se exportaba hacia muchos sitios, el vino y otras cosas de Galicia, los bueyes, por ejemplo. Y una parte de esos mercaderes se establecieron en Rivadavia. Y desde allí controlaban y compraban el mejor vino, el blanco, y el tostado. Y este tostado lo llevaban para Inglaterra, y ahí tenéis a la nobleza inglesa y después a la burguesía disfrutando en sus veladas con el tostado de Rivadavia, decían, tostado de Rivadavia. Antes que descubrieran el Jerez y el Oporto. El Oporto es muy tardío, y tiene mucho que ver con la decadencia del Ribeiro, cuando en el siglo XVII, XVIII, sobre el XVII, a raíz de la Reforma Protestante, ya un poco antes, se empiezan las tesis mercantilistas, que no eran muy partidarias del comercio y demás, y también el dogmatismo religioso de algunos obispos, que dijeron, ¿qué va a ser esto? De que el mejor vino del país se lo beban los protestantes, ni locos, se acabó. Entonces lo dificultaron bastante, la exportación y demás. Y bueno, los ingleses se hartaron de lo difícil que les ponían las cosas y se fueron a Oporto e inventaron el vino de Oporto. Y también reinventaron el vino de Jerez. O sea, todo esto es inglés. Bueno, el sherry y todos los apellidos de los nobles, que luego ennoblecidos, las grandes bodegas de Jerez son apellidos ingleses fundamentalmente, ¿no? Había una tradición ya medieval muy antigua, paralela al tostado en Jerez y en otros lugares de Málaga, otros lugares de Andalucía, perdón, muy antigua, pero digamos mediocre, no muy puesta en valor, etcétera, hasta que llegaron los ingleses y la organizaron y crearon ese gran vino, y entonces bueno, sustituyó al tostado gallego en Londres. Y después de Galicia, cuando les dificultamos tanto las cosas, se fueron a Oporto, como decía, inventaron el vino de Oporto. Los dos son inventos ingleses. El gallego, en cambio, no lo reinventaron, simplemente lo cogieron y lo pusieron, lo comercializaron, nada más. Porque la cosa del vino tostado gallego es un milagro que no se puede reinventar. Y eso es una de las características que lo hacen excepcional, verdaderamente, un tesoro auténtico. Yo quedé deslumbrado por lo que contaba Pardo Bazán y Uedelems. Es que es una maravilla hecha por cosecheros de toda la vida, campesinos, viticultores, bueno, de un cierto pasar, un cierto buen pasar, no cualquiera, ¿verdad? Pero bueno, era popular el vino. Después, en las bodegas de la hidalguía del país, los señores de los Pazos, que tienen la aristocracia se hace absentista en gran parte, está en la corte, pero los hidalgos están aquí. Y son los que hacen dueños con los foros de la sociedad gallega, ¿no? Y estos le dan al tostado cantidad. Y en sus bodegas promueven la elaboración del tostado muy bien hecho, muy bien hecho. E incluso tienen a gala, esto lo reflejan muy bien los Pazos de Ulloa, doña Emilia Pardo Bazán, como los Pazos presumen de qué. Bueno, pues presumen pues, de rancia antigüedad, rancia nobleza, ¿verdad? Pero, y de alguna cosa unas pavillas excepcionales, alguna cosa así, ¿no? Es increíble, pero sobre todo del tostado. Es el consumo conspicuo de la aristocracia gallega, nada menos, ¿eh? Uno lo hace mejor, otro, en cambio, empalaga más, decía Pardo, nos cuenta la Pardo Bazán. Don Pedro de Ulloa decía, no, es que el de tal lugar es un tostado delicioso, que no empalaga. Pero el problema de los vinos dulces es que si tienen un dulzor excesivo, empalagan, ya fastidian, ¿no? Molestan. El tema es encontrar el punto justo del dulzor. Y el tostado tiene esa característica de que es comedido en eso. Tiene además un contrapunto extraño, peculiar, de una ligerísima beta de acidez que crea un contrapunto maravilloso y único. No tiene ni el Málaga ni el Jerez, ese contrapunto, ¿no? Entonces eso hace que sea suave, agradable, comedido, gratísimo de beber,
al paladar, una maravilla en cuanto a producto gourmet, de delicatessen, ¿no? Lo es. Pero además tiene otra característica, que lo hacen único, o casi que único. Y es que es un vino totalmente natural. Bueno, natural no hay nada, ¿verdad? Que la química está en todas partes, ¿verdad? Pero dentro de eso, la naturaleza obra por su propio pie con la sabia contribución del viticultor, que lo que hace es facilitar el proceso. Pero nada más, no quita ni pone nada a lo que la naturaleza elabora y desarrolla. Eso es verdaderamente insólito, porque fijaros, el tostado se hace así. Voy a resumirlo, en el libro lo tenéis un poco más adelante, porque también estas cosas de contar así detalles aburren. Decía Voltaire, no hay nada más aburrido que intentar contarlo todo, los detalles. Hay que sintetizar, si no, es una gran historia. Entonces, él decía, bueno, la cosa es escoger las mejores uvas, las treixaduras, las más nobles, a veces un poco de helado también, taíño, blanco, en una ocasión. Hay también alguien que lo hace tinto, pero es muy raro, esto, sobre todo es blanco, los vinos nobles, blanco. Y las mejores treixaduras se dejan madurar un poquito más que las restantes uvas. O algo más. Se seleccionan los racimos, no se cogen todos. Y las uvas que estén podridas o estropeadas se apartan. Luego se exprime todo esto, se hace un mosto. Hay unas prensas especiales para el tostado. En el Museo del Vino de Rivadavia podéis ver esas prensas, tienen mucha gracia. En el libro hay una fotografía de la prensa. Entonces sale un mosto muy reducido, porque pensad que para elaborarlo hay que colgar esas mejores racimos de la mejor uva, colgarlos en tendales. Antes se hacía en la parte alta de las casas, en los sobrados de las casas. Hoy las bodegas modernas crean instalaciones específicas para ellos. Tienen que tener unas condiciones climatológicas, térmicas, muy especiales. La temperatura tiene que ser muy constante, ni muy fría ni muy caliente, algo de ventilación, pero que no haya mucha humedad, o sea, complicado. Y una vigilancia continua, apartando aquellos granos de uva que se estropeen, apartarlos para que no se extienda la podredumbre. Evitar que cada racimo toque al vecino, para no contagiarlo, todos separados. Y así un montón de racimos, imaginaos, esa multitud, esas mesnadas de racimos, ¿verdad?, distribuidas por una estancia grande, y así van pasificándose, sin pudrirse, que esa es una diferencia con el Tokaj húngaro, que este se hace por botrificación, que se llama, se pudren, pero es y las enzimas, etcétera, crean una putrefacción no asquerosa, sino positiva. Eso sucede milagrosamente. Entonces ahí el vino Tokaj es una maravilla, pero se pudren las uvas. Aquí no se pudren, se evita eso. Y bueno, se convierten en pasas, pero claro, se deshidratan muchísimo, el contenido es poco. Por eso el mosto resultante, que os decía yo antes, es muy limitado, comparado con el mosto normal, ¿verdad? Pues casi la 20ª parte, una cosa así muy escasa. Y bueno, después la fermentación es más lenta también, y después se hace una crianza en pipotes o barriles, pipote de un cierto tamaño pequeño, más bien, que dura meses o años. Pueden, como mínimo 3 añitos es lo usual, pero pueden ser 5, 8, 10. Esto es el tostado gallego. Pero bueno, en todo este proceso la clave está en la naturalidad, el proceso natural, el proceso fluido, que las cosas acontecen y que no se añade ni quita nada. El vino alcanza un grado alcohólico importante, llega hasta 15 grados, que es bastante, simplemente porque la pasta contiene mucho azúcar, se transforma en bastante alcohol, esa concentración de azúcar. Bueno, esta naturalidad del vino, unido a su personalidad, al carácter que sea un vino local, genuino, auténtico del país, etcétera, artesano, ¿verdad?, bueno, contrasta con lo que sucede con el Jerez, con el vino de Málaga y con el Oporto, porque los tres requieren una inyección de alcohol para subirle el grado.
Entonces, esto lo desvirtúa, no es igual. Un vino que tiene este componente exterior, ajeno a la propia identidad del vino, a la propia naturaleza organoléptica que tiene el vino. Es un momento extraño, y eso lo desvirtúa considerablemente, aunque logren, como los enólogos, maravillas con el Jerez, y luego lo venden muy bien. Han hecho una campaña en el Jerez los últimos años, poniéndolo en valor de forma extraordinaria, porque saben vender muy bien. Pero bueno, tiene ese carácter que ellos no cuentan nunca. Esto que os digo, tampoco lo ocultan como un secreto de Estado, pero desde luego poca gente sabe que estos vinos tienen esta artificialidad frente a la autenticidad que tiene el tostado gallego. No me digáis que no es un rasgo bien genuino y peculiar. Entonces, esto lo convierte en uno de los pocos vinos que hay en Europa y probablemente en el mundo que tenga estas características. Lo hacen, por ejemplo, en un lugar de Italia, en un sitio pequeñito, pero tampoco se da a conocer mucho. Se parece un poco al Sauternes francés, pero bueno, en Hungría de este otro modo, y nada más. Eso es el mundo enológico europeo. Entonces, bueno, es verdaderamente un producto de calidad gallego que quizás debería ser el producto más representativo del país, el tostado, más que la concongrelos, que el marisco y que el pulpo a feira y que la cachucha de porco, que a todos nos encanta. Estos, no me digáis que no es un producto. Y la gente, claro, lo usaba para las grandes ocasiones, es un vino reducido, para grandes ocasiones que luego contaré. Porque, claro, uno de los obstáculos para la difusión y toma de conciencia de la importancia de este vino es el precio. Es caro. ¿Cómo no va a serlo si lleva todos años hacer este vino, ¿no? Y encima, pues, por procedimientos muy artesanos, muy de cosechero, aunque hoy las bodegas grandes, 4, lo hagan de forma moderna y tal, pero mantienen la pauta tradicional y es lenta. Es intensiva en esfuerzo humano, en tiempo, y en fin, lo complican todo mucho, ¿no? Entonces, esto dificulta extraordinariamente que el vino se difunda. Y entonces tiene un precio, claro. Bueno, Delhaize cuenta que en el siglo XVII y por ahí costaba 40 veces más que el vino normal, el tostado. Ya entonces, o sea, tenía un gran valor este vino, ¿no? Y esto alentaba a los cosecheros a hacerlo en esa época. Y así siguió sucediendo hasta que, con la decadencia de la viticultura propia del país, que sucedió con la crisis de la filoxera y el oidio entre finales del 19, en Galicia más bien a comienzos del 20. Llega tarde casi todo, también las plagas, menos mal. Y entonces, pues, y acabó con gran parte, bueno, con muchas de las vides tradicionales, ¿verdad? Y se recuperó con portainjertos procedentes de América, donde venían resistentes, porque allí existía la filoxera, resistían mejor a esta plaga, injertándolas. Pero aprovecharon muchos viticultores del país masivamente para introducir, por ejemplo, el Jerez Palomino y otras variedades vitícolas de fuera de Galicia, mucho más productivas que las tradicionales treixaduras, lados, caíños, etcétera, pero con mucha menos calidad. Entonces el siglo XX fue un desastre en ese sentido, un retroceso, hasta que entramos en Europa. Nos salvó Europa, sí. Las directrices europeas, oiga, aquí España tiene un lago de leche y un mar de vino de excedentes, no sabes qué hacer con esto. Hagan ustedes calidad, no cantidad. Eso costó muchísimo entenderlo. Entonces, bueno, la viticultura se orientó y así se produjo la revolución enológica desde hace 30 años en Galicia. No solo por este factor, pero ese fue un tema importante, ¿no? El tema de Europa. Total, que nos quedamos con poca treixadura, con lo cual la materia prima de muchos cosecheros era menor. Entonces esto hizo que en el siglo XX decayera el tostado. Y luego vino el franquismo. El franquismo arrasó con la cultura y con la viticultura, y con todo lo que se pusiera por delante. Entonces muchos cosecheros que hacían un tostado estupendo simplemente fueron eliminados o tuvieron que exiliarse. Entonces ya quedó mermada el capítulo de producción y de productores, ¿no? Por un lado. Y también, pues, caímos en una depresión de todo tipo, no estábamos para celebrar nada, ¿verdad? Aquel mundo gris, los años 50 y demás, era, en fin, una Galicia y una España, la que describe Juan Benet en Madrid hacia 1950, por ejemplo, ¿no? Esa España que olía un poco, pues,
a ajo y a rancio y a miseria, ¿verdad? Una desfeita, tardamos 20 o 30 años en recuperar el PIB, el Producto Interior Bruto que teníamos antes de la República, etcétera, ¿no? Pues también decayó el tostado y por poco desaparece, que ya es el colmo. No estuvo nada lejos el asunto de perder la memoria del vino tostado. Menos mal que alguna gente consciente y sensible a esta cuestión, sobre todo en el Ribeiro, asumió la tarea de su rescate y difusión con mucho encono y mucho entusiasmo. Y entonces, bueno, por ejemplo, la gran bodega de Villa Costeira, que es una bodega importantísima, una cooperativa, pues lo asumió, aunque el beneficio es mínimo, si es que alguno hay para la gran bodega, pero lo asumió como una tarea de alguna manera de patrimonio eno-gastrocultural. Vaya palabra. Pues tal cual. Sí, realmente fue muy meritorio la labor de los pioneros, los rescatadores de esa tradición, que son gentes del Ribeiro, y algunas mujeres del Ribeiro también, que colaboraron de forma muy importante en esto, luchando contra el machismo tremendo que impera en el mundo del vino, en el cual las mujeres se abren paso con dificultades de todo tipo. En el libro, al final, yo entrevisto a 4 bodegueros, uno de ellos mujer, Ana Méndez, la que no pudo venir hoy, y le pregunto, bueno, si el hecho de ser mujer, el mundo ese de la viticultura, le supuso unas dificultades, y dijo que unas cuantas. En cambio, los hombres no hay problema. Dicen que no ven ningún problema del tema. Ninguno de los tíos dice nada al respecto, pero la mujer los padeció en cuerpo propio, ¿no? Dificultades que le pusieron, el no ningunearla, no hacer caso a lo que ella decía, sus sugerencias, en fin, cosas así que lo cuenta en la entrevista final, etcétera. Bueno, entonces... esta rapaza, Dori Rodríguez, tamén di que están totalmente invisibilizadas, ¿no? Que non hai que expoñan mal, pero que... Las relegan, las marginan. Las ocultan. Sí, sí. Bueno, ya las mujeres estuvieron siempre marginadas como el vino, sabéis esto, ¿no? Es decir, el vino era para los hombres, para resumir mucho. Sí, o sea, si había poco, las mujeres no lo cataban. Era decoroso y digno de una mujer y que fuera astemia. Non bebe, a muller non bebe, era unha muller. Un hombre, se decía, el hombre que nin fuma, nin bebe viño, o demo o leva por outro camiño. Un hombre que non bebía vino non era hombre ni era nada, ¿verdad? Era un producto que se asociaba con la masculinidad, con la virilidad y un privilegio masculino, como también pasaba con la dieta. Es decir, los alimentos nunca se han repartido de manera equitativa entre hombres y mujeres en las familias, ni entre las clases sociales, evidentemente, pero tampoco en las familias. Las mejores raciones, las raciones más abundantes las aprovechaban los varones y las mujeres lo que sobraba o cualquier cosa que se preparaban ellas, o la cabeza del peixe, o el arroz que estaba ya un poquito quemado. Eso para las mujeres. Y con el vino igual, pues o no tomaban nada, eran astemias, o tomaban a escondidas, eso muy propio, lo que podían en la cocina, que nadie las veía y tal. Hay alguna cantiga muy popular, muy expresiva de esto, ¿no? Decías que no bebías vino, yo bien te lo he visto beber, le decía una vecina a otra, o las mujeres de la aldea llevan el jarro escondido debajo del mandil cuando van por la calle, desde la taberna, vienen para casa, debajo del mandil, ¿no? Varias coplas populares apuntan en esta dirección del secretismo a que se había abocado a las mujeres para tomar vino, ¿no? O sea que siempre han estado discriminadas, han tomado mucho menos vino y menos tostado, por supuesto. Todo lo bueno lo acaparaban fundamentalmente los varones. Y así es esta historia sexista, ¿no? de la alimentación y la bebida en general, en Galicia y en general. Bueno, entonces, el tostado, digo, decayó por este motivo y también por el precio, ¿no? El precio que tiene es tan elevado que pues, se considera que es un producto gourmet, de lujo. Entonces, bueno, yo creo que falló un poco la iniciativa empresarial. La iniciativa empresarial, es decir, alguien con talento para eso, para organizar toda esa constelación de pequeños cosecheros que hay, que lo producen para su propia casa y para regalar al médico cuando le atiende un poco, o para el cacique también, y para un vecino, algún tal, o una gran ocasión en su casa, cuando nace un niño, o cuando hay una boda, o cuando se muere alguien y
le dan un poquito de tostado para endulzar el difícil trance y que lleve consigo un recuerdo un poco amable de su vida. Eso, el vino de los agonizantes también, ¿no? Y el vino de las mujeres, en el sentido de que cuando daban a luz, el momento del parto era un momento, sigue siendo un momento crítico, pero antes era un momento dramático, sino tétrico. Morían muchísimas mujeres de fiebres de sobreparto, fiebres puerperales, se llama. Perdón, ¿cómo? No, paupers, más bien de pobre, ¿no? Puerperales, fiebres, puerperio, que es un palabra también considerable. Y entonces, bueno, era por falta de higiene, fundamentalmente. Se infectaban y morían de infección, hasta que llegó Pasteur y bueno, esa historia que conocéis todos, lavarse las manos, un médico que lo descubre, no lo hacen caso, y tardamos muchísimo en darnos cuenta de que había que lavarse las manos, o usar vino como desinfectante también, o aguardiente, que se utilizaba. Pero además, para los dolores del parto, una copita de tostado parece que venía muy bien. Y después para restablecerse. La mujer después, uno de los pocos momentos en que la mujer se resarcía de su discriminación era ese. Tras el parto, pues le daban una ola de viño, o chocolate, o caldo de gallina. Una pita, una gallina cocida, que hacía un buen caldo, gallina que se comía el hombre. Y la mujer tomaba el caldo. Esto está documentado por varias fuentes. O sea que caldo de gallina sí, pero la gallina no la cheiraba. Bueno, entonces, de paso que se restablecía también, si había posibles en la casa, le daban algo de tostado. Posteriormente le daban algo de quinado, viño quinado, sansón, bueno, episodios cuentan las enfermeras de tipos que entran en los hospitales donde está prohibido introducir tales cosas, de ocultis, llevan una botella de quinado para dárselo a la mujer que acaba de parir y tal, que tome una copita de quinado, o la suegra o la madre, también, porque se consideraba que eso era para restablecer. De hecho, recordad que había vinos medicinales. Hasta los años 60, bien entrados, empieza en Estados Unidos, los vinos se consideraban que eran un medicamento y tenían una desgravación fiscal. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santiago, yo lo constaté allí en el archivo, como el vino era un medicamento y por lo tanto tenía una desgravación fiscal. Y vendían vinos medicamentosos, avalados por un doctor, que decía que ese vino, tenía alcohol añadido, 18 o 20 grados, y extractos de carne y ferruginosos. Dios sabe Dios cómo no morrían con lo que echaban aquellos vinos supuestamente medicinales y reconstituyentes. Bueno, después cuando la medicina se constata que eso no es medicinal realmente, y si acaso una copita que es cardiosaludable, más recientemente, y últimamente nada de nada, ¿no? A lo cual hay que alegar que, bueno, que quizás desde el punto de vista fisiológico el vino no sea saludable, tenga cierta toxicidad, pero desde el punto de vista espiritual, ¿verdad?, del contentamiento humano, de la sociabilidad, del calor, de la empatía, es absolutamente benéfico, y eso también es salud. Entonces, bueno, hay que no ver solamente la cardiopatía como algo medicinal estricto, sino en un contexto más, más antropológico y más integral, el ser humano integral, ¿no? Bueno, en fin, que era un medicamento y el vino tostado servía para restablecer a las mujeres tras el parto y a los niños, chavales también. Hay varios casos, que igual haya que alguno, de que le daban cuando iban con su abuelo pues a una pastelería y tal, pastelito y una copita de tostado. Bueno, Blancamor cuenta en la Catedral y el Niño como al hijo del protagonista pues celebra la primera comunión y va después el niño, vente por el Ateneo, no, por el casino de Ourense. Entonces va al casino y en el casino ahí están ellos tomando las copitas de tostado, los señores, tan ricamente, y al niño le dan otra. Toma, niño, venga, a celebrar, tal, hoy es el día más feliz. Y Napoleón decía que el día más feliz de su vida fue el de su primera comunión, y el tuyo también. Siempre se contaban eso los religiosos de los colegios, aquí en los maristas de Vigo. Y tal, entonces, bueno, para los niños, para los chavales,
una copita. Y había toda una especialidad de vinos reconstituyentes para niños cuando estaban un poco decaídos, no crecían, no comían bien. Venga, un ponche, por ejemplo, ¿no? O una copita de quinado, Sansón y tal. Eso, y también tostado. Ahí estaba el tostado presente, como digo, ¿no? Bueno, no me quiero tampoco extender demasiado, contando así las maravillas de este vino que tenemos. Es un auténtico tesoro líquido. Quería preguntarte, se asocia normalmente co Ribeiro, non? Pero hai outras delimitacións xeográficas que tamén hai tostado, non? También hay tostado en más sitios, ¿verdad? De hecho, eso lo convierte en un vino gallego, de toda Galicia, de toda Galicia vitícola. Nuestro episodio hablaba de la Galicia del pan y la Galicia del vino, de la zona en que predominan los cereales, el maíz o el centeno, y la otra en que predomina la viticultura. El Ribeiro, por ejemplo, es un caso eminente de monocultivo vitícola tradicional, en toda la edad moderna, como nos cuenta Pejerto Saavedra. Allí se producía vino y poco más, y la leche la traían de fuera, los cereales también. Es decir, es una especialización intensiva que se produce en el Ribeiro, aprovechando el microclima que allí existe y la calidad del vino que allí se logró. Y entonces, pues, eso se consiguió así, de esa manera y tal. Y la pregunta, ¿cómo era? No, sí, que otras zonas. Otras zonas. Pontevedra, por ejemplo, Sotomayor. En Sotomayor se produce tostado, se producía tostado, y creo que aún todavía hay quien lo elabora. En el Rosal, un poco en los sitios donde hay una cierta climatología favorable, ¿no?, para la treixadura y tal. El Rosal, en Valdeorras, en unas partes de Valdeorras también se producía, y hasta en la Ribeira Sacra hay hubo producción, y se conserva también, ahí sigue habiendo gente, cosecheros y una bodega pequeña. Hubo otras bodegas que comercializaron el tostado desde el primer tercio del siglo XX y finales del XIX, incluso alguna obtuvo algún premio en España como producto de calidad, de vinos dulces, etc. Pero todas acabaron pereciendo porque no encontraban un mercado, tampoco sabía mucho de comercialización, etc., ¿no? Faltó esa iniciativa empresarial que yo apuntaba como uno de los motivos de decadencia del tostado y de que no acabe de lanzarse esta maravilla, ¿no? Y enlazando con otra cosa que venía contando yo antes, del precio, que es otro obstáculo, o sea, no os asustéis, pero la botella de tostado vale 60 euros. Y no es de 1 litro. Y ahora viene cuento, perdona, ¿y dónde se comercializa? Pues, porque, claro, se comercializa en las bibliotecas buenas, donde tienen algunas de las marcas de tostado, de las 4 importantes. Lo que no tienen es el cosechero, eso hay que tener un amigo, un conocido, tal, y bueno, si no, nada. Pero las bodegas, el Campante, la cooperativa del Ribeiro, pues estas tienen páginas web, o sea que si ponéis Costeira, tostado de Costeira, por ejemplo, en la web lo podéis comprar de esa manera, o el de Campante también, Alma de Reboreda se llama, pues por internet sin ningún problema, en plataformas y en vinotecas. Ese es el sitio. No está, por ejemplo, en el Corte Inglés Gourmet, creo que lo hubo, una marca de las que hay, estaba en el Corte Inglés, pero bueno, allí el Corte Inglés van a las superventas y a las cosas así, no tiene mucho criterio. Sí. Sobre isto non se exporta, non hai comercio fora de aquí? Pues prácticamente, bueno, un poquito en Madrid, pero así entre gourmets, gente muy exquisita y tal. Y luego había ese comercio informal, de que algún cosechero que tenía un primo en Madrid y no sé qué, le mandaba una botella, así, de esta manera. O sea, que está infrapotenciado verdaderamente. Y bueno, lo que es peor todavía, y es que los propios gallegos desconocíamos, y seguimos desconociendo mayoritariamente, que tenemos un tesoro auténtico en Galicia, es el producto gallego de calidad más eminente que tenemos, sin duda. Y es uno en el cual confluyen la naturaleza y el talento, el haber creado ese procedimiento de pacificación tan característico. Porque otras cosas que caracterizan a Galicia en el mundo alimentario, como el marisco, por ejemplo, o el lacón con grelos, pues bueno, lacón con grelos ya hay talento ahí. El mezclar esos dos productos, eso fue una invención de una mujer también, ¿eh? Ya hay talento. Pero bueno,
la cachucha, el cocido, etcétera, no requieren, son productos naturales que da el país, la merluza o cosas así, ¿no? El marisco, todo esto, ahí no interviene tanto la creatividad, el talento humano. El tostado sí, es la suma de natural y cultural. Por eso es un producto intensamente antropológico, cultural, de gran tradición, de gran potencia, y en la cual las mujeres también intervienen. Bueno, yo ya os comenté que las mujeres han estado discriminadas y sin embargo han sido las protagonistas de la gastronomía gallega. Es decir, todos los inventos culinarios que nos gustan y que causan gran satisfacción entre los consumidores gallegos, pues el caldo, por ejemplo, gallego, o la con grelos, el pulpo a feira. Bueno, hay inventos que triunfaron en toda España. Después la tortilla de patatas, la paella y el pulpo a la gallega son los 3 productos estrella de toda España y parte del extranjero. Bueno, pues son inventos de mujeres, todos ellos. ¿Por qué? Porque eran las que cocinaban. Ningún hombre cocinaba, si podía evitarlo, un viudo, pero no, ni todo lo cocinaba. Sentían vergüenza, les parecían que estaba marcado por la condición de mujer. Entonces hay un relato del Estaméis muy simpático, en el cual un gallego se va a Cuba y se pone a trabajar en lo que puede. Entonces se va allí a una explotación de azúcar y lo mandan a la cocina. Entonces, bueno, humillado, ya va. Y está el hombre allí en la cocina trabajando, avergonzado. Y en esto cae por la explotación otro gallego de su aldea. Y entonces el protagonista lo llama y dice: mira, por favor, non contes na aldea que estou aquí, me viches aquí na cociña, non lo digas, ni na carta que mandes, por favor, non lo digas. Le da una tabarra considerable para que no cuente en la aldea que era un cocinero, un cocinillas. Era una vergüenza para un gallego cocinar. Y lo evitaban siempre que podían. Y hasta los inmigrantes, en cuanto casaban o encontraban alguna paisana, dejaban también de cocinar cuando estaban solos. Entonces, bueno, ellas eran las que cocinaban. Y ellas que inventaron la gastronomía tradicional gallega. Mujeres, cocineras. En todas partes, en los pazos eran mujeres, en las viviendas, tanto de las ciudades, las villas y las aldeas. En las retorales de los curas, mujeres. Todas ellas. Eso sí, cuando el oficio se dignifica y se eleva su consideración social, su categoría, aparecen los chefs. Los chefs aparecen, antes había cocineros de la nobleza, etcétera, ¿no? Leonardo da Vinci contaba cosas, inventaba artilugios. Pero la Revolución Francesa es la que marca un antes y un después en la invención del restaurante, el restaurant. Y es que al acabar con parte de la nobleza, los buenos cocineros quedaron en paro, muchos de ellos. Muchos los capitaron y otros se exiliaron. Entonces, ¿qué hacen los cocineros? Montar locales para dar de comer bien a la nueva clase social, que es la burguesía triunfante. Y se inventa el restaurante así. Un invento del siglo XIX. Antes había casas de comidas y cosas así, pero no era lo mismo. Y entonces la restauración tiene esa fecha histórica. Y aparece el chef. Y entonces varios chefs nobilísimos, dignísimos en Francia, escriben libros de recetas, libros de gastronomía, y en varios de ellos dicen lo siguiente: la mujer está bien de pinche y para servir, pero carece de talento, como en todo, ¿no? Carece de inteligencia, talento y creatividad para hacer arte culinario. No tienen cabeza para eso, ni talento. Entonces, bueno, en la cocina estén, pues te dan toda la vida, pero haciendo tareas secundarias, fregando, de pinches, pero nada más, y sirviendo, eso sí, como mesoneras, atendiendo al público, sonriendo y mostrando dulzura y amabilidad, eso sí. Pero cocinando, el arte culinario, no. Esto muchos cocineros y lo decían, y lo que es peor, lo siguen diciendo. Entonces costó mucho trabajo que fueran aceptadas las mujeres en ese techo de cristal, la promoción en las cocinas. Y bueno, en Galicia, fijaros, hay el grupo dos Nove y tal, son todos varones. Ahora empieza a despuntar dos mujeres, pero les costó Dios y ayuda. En una página web muy interesante que os recomiendo, se llama Boísimo, de conciencia, combina ciencia y gastronomía. En la página web hay artículos muy interesantes. Hay, pues, 2 de estas mujeres chefs cuentan su historia, lo difícil que lo tuvieron para ser admitidas como creativas en el mundo culinario gallego, y en el mundo vasco y en todos los demás, os cuento lo que tardaron en aceptar a las mujeres en la culinaria, ¿no? Bueno, en fin, una historia
tremenda de sexismo y bueno, más cosas, pero algo más que sí, preguntad también algún otro asunto. No, bueno, también quedó si por no decir maridaje, lo del maridaje y lo que decía Machado, Antonio Machado, que trató a Emilia Pardo Bazán, aquello de que todo necio confunde valor y precio. Entonces, el precio que tiene el tostado es el que tiene que tener, no puede tener otro. Lo que no sé por qué, y se lo iba a preguntar a Ana hoy, a nuestra bodeguera, ¿por qué razón no hacen botellas más pequeñas, de 3 octavos, botellines como los que daban en tiempos felices en Iberia, aquellos botellines de vinito y tal, pues botellines así, pues podían venderse a 18 o 20 euros y cualquiera podía comprarlos, o mucha gente podía comprarlos, ¿verdad? Y es que es para probar, es tomar una copita y brindar, celebrar, no para emborracharse, no es un vino de pasto, ¿no? Que había antes que no bebía así, hay relatos literarios en que se ve cómo toman a pasto el tostado, como si fuera cualquier otro vino. O sea, no, el tostado es un vino para celebrar, para las grandes ocasiones, para los grandes momentos, como el champán, un poco debería tener ese carácter, y lo ha tenido históricamente, porque un pipote en una casa campesina duraba 2 o 3 años, y lo iban renovando, cosa que no es adecuada. Es decir, si se vaciaba la mitad, con la nueva cosecha iban rellenando el pipote, en lugar de hacer otra... Embellece maravillosamente. Como tiene tanto alcohol y es tan natural y tal, pues resiste muy bien y mejora con los años, sin duda. La crianza es excelente. El tema del azúcar, por ejemplo, para un diabético. Pues non che sei eu, coas diabéticos. O mellor é non ir ao médico. Por ejemplo, ¿no? Claro, como es tan caro, pues no va a padecer mucho el diabético. Para que se tome una copita o un sorbito de vez en cuando, pues no creo que eso le haga mucho daño, ¿no? Decía Quevedo que no hay que ir al médico, siempre encuentra algo. Sí, claro, sí. Y hay otro médico reciente que dice, no vaya al médico, si no tiene nada, no vaya al médico, porque es peor. Y hay quien dice aquello de que no hay personas sanas, sino pacientes insuficientemente chequeados. Y Filgueira Valverde añadía aquello de que la salud es un estado provisional del organismo que no augura nada nuevo, nada bueno para el futuro. No, y Jardiel Foncera decía que la salud es demasiado importante como para dejarla en manos de los médicos. Claro, por ejemplo, ¿no? Sí, los médicos eran tan peligrosos. ¿Quién contaba? Julio Camba, me parece. Contaba una anécdota a los médicos. Decían que estaba una vez Julio Camba en el Ateneo, charlando en tertulia grata, escribiendo poco, que era bastante vago, aunque maravilloso escribiendo. Y entonces uno de la tertulia, a un médico, y le dice... Don Julio, mire, a ver si me podría usted dar alguna información, alguna referencia bibliográfica, porque me encargaron el Colegio Médico de aquí de Madrid que prepare una ponencia sobre la causa más frecuente de mortandad entre los médicos. ¿De qué mueren los médicos? Y estoy yo investigando y tal, llevo ya tiempo, fui a la Biblioteca Nacional, pero no encuentro mucho. Usted que sabe tantas cosas, es un hombre muy culto, Julio Camba, y no me podía orientar un poco. Y dice, mire, no investigue más. No hace falta indagar nada. Todo el mundo sabe la causa fundamental de mortandad en los médicos. Los médicos, decía Julio Camba, mueren todos de lo mismo, de mala conciencia. Por los daños causados. ¿Cuántos protagonistas de la historia no han muerto a manos de médicos? Bueno, no hay por qué decir estas cosas cuando ahora son nuestros héroes, ¿no? Y están defendiéndonos frente a la pandemia y tal. Pero bueno, a lo mejor un poquito de tostado vendría bien para la profesión, para aliviar precisamente esos estrés que tan intenso. Que en vez de mandarlos a los balnearios, igual había que arreglar el tostado. Claro, y tener el tostado en los balnearios también para relajarse más. En fin, que yo me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que tenemos un producto absolutamente genuino, interesante, peculiar, local. No hay nada más universal que lo local genuino, que lo local auténtico. O sea, tiene más proyección. Un vino que puede interesar en todas partes, en California, en Nueva Zelanda, en Nueva York, en todo el mundo. Le puede interesar un producto gourmet como el que producimos en Galicia, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una generación de cosecheros que están muertos de risa por ahí, aburridos, sin mucho que hacer,
porque nadie les paga bien las uvas, y porque el tostado no se vende, nadie sabe que existe eso, y tal. Y la generación joven que emigra deja la viticultura porque eso no tiene futuro, y se va a donde sea. Entonces, bueno, igual que hicieron Roberto Berino y los otros con el textil, de coger la tradición de las mujeres, las tecelanas, las tejedoras gallegas, la industria de la protoindustria del lino en Galicia, que había una gran cultura, un saber hilar y tejer en Galicia. Entonces, eso fue aprovechado por la moderna industria textil gallega, es muy fuerte, al que sumaron diseño y talento de comercialización, pero aprovecharon todo ese saber hacer de las mujeres, en el rural sobre todo, que tenía una tradición inmemorial de saber tejer y saber coser y demás. Bueno, pues eso lo organizaron, promovieron cooperativas de las mujeres y hacían las primeras fases de la elaboración de los tejidos y las últimas se hacían en fábrica. Bueno, pues algo parecido, digo yo, con mis cortas cavilaciones al respecto, podría hacer alguien con capacidad empresarial de, promover que cultivaran más treixadura, que la fueran haciendo de ese modo la generación mayor, que como digo, está con poco que hacer, y la joven, que podía apuntarse al asunto, y comprarles después esas uvas de treixadura, o ya pacificadas después, y en fin, aprovechar esos recursos que tenemos ahí, que está infrautilizado, que hay toda esa cultura productiva en el país y que no se aprovecha, ¿no? Y luego, bueno, vincularlo con las grandes bodegas y talento empresarial sería fundamental para lograr y si hacen más cantidad baja el precio. Claro, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y tal. Y bueno, y después un poco la conciencia. Yo, se me ocurrió, y lo cuento en el libro, que en Galicia perdemos casi todo, pero somos más bien pobres y tal. La gente pobre tiene poca memoria. Algunos emigrantes, cuando lo entrevistamos en la universidad, para que cuenten historias de vida, pues casi no saben ni los apellidos de su abuelo, de sus abuelos, y tienen muy poca historia familiar que recuerden. Los hidalgos, los nobles, tienen el árbol genealógico y te pueden contar milagros de su historia familiar. Los ricos están muy contentos de serlo, entonces guardan mucha memoria de sus orígenes. Los pobres, ¿para qué van a acordarse de las miserias pasadas? La memoria va por clases, y esto es aplicable a todo en general. Y como somos un país de campesinos, históricamente, no como decía Camilo José Cela, de vacas y funcionarios, pero sí de muchos campesinos, y de campesinos modestos, pues no tenemos gran memoria, ni siquiera de lo bueno que se ha hecho. Por ejemplo, la lírica galaico-portuguesa, las cantigas, los poemas líricos, las cantigas de escarnio, de amor, de amigo, etcétera, todo esto que formaba cancioneiros, se perdieron en Galicia. Nos olvidamos de que existía esto. Y cuando Rosalía de Castro hace Follas Novas y crea Cantares Gallegos, cree que, lo cuenta además, que es una de las primeras que empiezan a hacer estas cosas, trabajar el gallego, la poesía. Desconoce la tradición. Y se descubre después de Rosalía, y ahí aparece ese movimiento cultural tan interesante que es el neotrovadorismo, donde está Cunqueiro, por ejemplo, y Figueroa Alberti y tantos otros. Recuperamos la memoria, pero la recuperamos gracias a que se conservaron estos poemas en cancioneros que estaban en la Biblioteca Vaticana y en la Biblioteca de Lisboa y en una otra. No en Galicia, aquí no había nada. Lo perdimos todo, señores y señores. Es increíble. Bueno, pues la desmemoria con el vino tostado, que es en un patrimonio enocultural de valor similar, cada uno en su apartado, a la lírica galaico-portuguesa, y por poco lo perdemos. No faltó nada para que quedara laminado y olvidado por completo todo ese tesoro enológico, ese tesoro áureo del gallego, del vino blanco, del tostado. Y bueno, a ver si despertamos y espabilamos y lo vamos a conocer. Espero que este libro mío contribuya un poquito a difundir que realmente tenemos una cosa especialmente buena en Galicia. Y entonces, bueno, a ver si la damos a conocer y la gozamos, que para eso también está, ¿no? Para disfrutarla. Ahora en el Nadal, por ejemplo, era también ese vino de las grandes ocasiones, o Nadal con tostado, por ejemplo. Bueno, ¿queréis preguntar una cosa para no extendernos mucho más? Sí, por ahí. Mira, con respecto a que decías de que a memoria, por exemplo, outro día asistimos a presentación dun libro e un señor decía que
porque él descubriu un sello que le chaman a Porta dos Mortos. Dice, caray, as historias que podo sacar aquí. Digo, bueno, pues mira, entre pazos encantados, casas, non sei que podes... Dice, sí, aquí, gracias a que estou galego, estou sentado sobre unha mina de ouro, porque podo escribir unha chea de libros sobre todas esas historias que van a escribir, e isto é unha maravilla. Sí, sí. E como ita por riba, a calquera que te conte algo de Galicia, da igual, que sea un norteamericano, que da Sí, sí. non sei se a xente, se a xente, comida, o vino, pero aquí sempre gusta. Sí, sí, tenemos una gran fertilidad creativa, ¿no? Para muchas cosas, para inventar cuentos, relatos, historias, leyendas, y vinos, y alimentos, y muchas otras cosas, ¿no? Somos un país fértil, cultural e intelectualmente. Sí. Que digo que la rapaza quería... A ver, ¿quería alguien más? Querías ahí atrás... ¿Quería alguien más intervenir? Preguntar. ¿Cómo se llamaba ese francés que escribió todo? Con H. Huetz de Lemps. H-U-T-Z. Huetz. Es un poco rarito. D y luego L mayúscula, Lemps. L-E-M-P-S. Lo pones en Google y seguro te sale. Huetz de Lemps. Y así, lo puedes bajar de la Xunta, gratis. Que os recomiendo, es un libro interesantísimo. Ya me gustaría a mí saberlo así. Tú entras en la Consellería de Medio Rural y fichicas por ahí y das con eso. Pero y a lo mejor será un libro de... Pones Huetz de Lemps, igual lo encuentras. Será un libro de agasallo de esos. Pues igual, pero ahí está puesto y muerto de risa, fijaos. ¿En qué año se publicó? Pues ya tiene años ese libro, ¿eh? Pues... bueno, creo que lo tienes aquí en la bibliografía. Sí, no, sí, sé bien en la bibliografía está citado porque yo sí. explico datos. Es un geógrafo. Un geógrafo, sí. Sí. Bueno, pues brindamos todos por él. Eso es. Quien quiera saber algo de este vino más extensamente y más graciosamente, ahí tiene para acompañarlo con una copita, que es una buena fórmula que recomendaba mucho Juan Goytisolo, por ejemplo, ¿no? En Señas de Identidad se pasa todo evocando su historia con una copita de albariño. Pues aquí todo de tostado también se pueden recordar cosas muy jugosas e interesantes. Bueno, gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, si alguien quiere firmar... Si alguien quiere firmar, aquí se firma, lo que sea.